El sol comenzaba a ocultarse detrás de las torres del palacio, tiñendo los jardines de tonos rojizos y dorados. Las fuentes dejaban escapar su murmullo constante, pero aquel día parecía apagado, como si incluso el agua contuviera miedo. Valeria Azur avanzaba por los senderos de piedra con una calma que contrastaba con la tensión de todo lo que la rodeaba. Su capa ondeaba tras ella, y cada paso hacía que los guardias de élite retrocedieran sin atreverse a mirar directamente sus ojos. Las flores de los jardines se inclinaban ligeramente, y la brisa parecía confundir el aire, dibujando sombras que se movían como si tuvieran vida propia. Nadie había permanecido tanto tiempo en los jardines sin permiso, mucho menos enfrentando a Valeria. Todos los sirvientes habían desaparecido detrás de las paredes, y los ecos de pasos apresurados resonaban en la distancia. Entre los rosales rotos y las pequeñas fuentes de mármol, un hombre permanecía firme. Sus manos estaban cubiertas de tierra y sus ropas eran sencillas, gastadas por años de trabajo constante. Era Mateo, el jardinero humano. Durante años, había cuidado del reino en silencio, sin esperar reconocimiento, sin buscar gloria. Ahora, sus ojos negros miraban a la reina con una determinación que ningún guardia había mostrado jamás. Valeria se detuvo frente a él, midiendo la distancia, evaluando cada gesto. Sus ojos brillaban con un fulgor antiguo, capaz de intimidar a cualquier guerrero, y sin embargo, Mateo no retrocedió ni un centímetro. No movió las manos como si fuera a empuñar un arma, ni habló para defenderse. Su postura era simple, sólida, como la tierra que tanto había cultivado. La reina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nadie, en siglos, había permanecido tan firme frente a ella. El aire se tensó. Incluso los pájaros parecían contener el aliento. Valeria dio un paso hacia adelante, y la tierra bajo sus pies crujió. Mateo no se movió. La distancia entre ellos se acortó, pero la tensión se volvió casi tangible. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. La mirada de Valeria buscaba un resquicio, un gesto de miedo que nunca llegó. Y entonces comprendió que aquel hombre no estaba solo defendiendo su vida, estaba sosteniendo algo mucho más profundo, algo que ni la reina más poderosa podía romper de un solo golpe, la dignidad de su propio espíritu. Los guardias de élite retrocedieron aún más, murmurando entre ellos y sintiendo por primera vez que su presencia no sería suficiente. Valeria levantó la mano, y un silencio absoluto cayó sobre los jardines. El viento se detuvo, las hojas de los árboles quedaron inmóviles, y hasta el murmullo de las fuentes pareció apagarse. Solo Mateo permanecía, con la mirada fija en la reina, como si le dijera sin palabras que no habría huida posible de aquella confrontación. Valeria sonrió levemente, un gesto extraño y casi inhumano. No era una sonrisa de alegría, sino un reconocimiento. Reconocimiento de que aquel humano, sencillo y aparentemente insignificante, poseía algo que ni sus mejores guerreros tenían: coraje. Por primera vez en mucho tiempo, la reina sintió que no podía controlar todo. Había algo en aquel hombre que desafiaba su autoridad, que cuestionaba su poder con la fuerza más inesperada y peligrosa, la calma inquebrantable de alguien que no teme enfrentarla. El sol desapareció completamente detrás de las torres. La luz dorada se extinguió y la noche comenzó a envolver los jardines. Valeria y Mateo permanecieron en silencio, uno frente al otro, mientras los ecos de pasos huidizos de los guardias se desvanecían en la distancia. La reina supo, en aquel instante, que aquel encuentro no sería olvidado, ni por ella ni por nadie que lo presenciara. Y que el destino del reino estaba a punto de cambiar, a partir de un simple gesto de resistencia que un humano había sostenido con firmeza en medio del temor más absoluto. Valeria permaneció inmóvil frente a Mateo, estudiando cada línea de su rostro. La luz de la luna comenzaba a filtrarse entre los altos cipreses y reflejaba su silueta sobre los senderos de piedra. Sus ojos, que habían visto siglos de guerras y traiciones, encontraron en los de él algo que no había encontrado nunca: una resistencia silenciosa, natural, que no dependía de armas ni de promesas vacías. Mateo la miraba con la serenidad de quien sabe que no tiene nada que perder, y eso desconcertó a la reina más de lo que cualquier espada o grito podría haberlo hecho. Los jardines estaban en silencio, como si el mundo contuviera la respiración. El murmullo de las fuentes parecía lejano, casi irrelevante, y los rosales que rodeaban el sendero se mecían suavemente con el viento, como si quisieran apartarse de la tensión que crecía en aquel pequeño espacio. Valeria dio un paso más, lento y deliberado, y Mateo no se movió. Su corazón latía con fuerza, pero no por miedo. Era un ritmo firme, un desafío silencioso que parecía decirle a la reina que, aunque ella fuera poderosa, no lo intimidaría. Valeria habló finalmente, su voz clara y profunda,
cargada de autoridad y amenaza. Preguntó quién era y qué hacía en los jardines, en el lugar más protegido del palacio. Mateo respondió sin titubear, explicando que había pasado toda su vida cuidando aquellas tierras, observando cómo crecía cada planta y cómo la naturaleza seguía su curso, incluso en medio de intrigas y guerras. No pidió permiso, no se excusó. Simplemente dijo la verdad, y en esa simpleza radicaba su fuerza. La reina inclinó la cabeza ligeramente, evaluando cada palabra, cada gesto. Nadie le había hablado así, con tanta sencillez y al mismo tiempo, con tanta firmeza. Había enfrentado traidores, asesinos y ejércitos enteros, y aún así sentía que aquel humano no estaba a su merced. Un extraño respeto comenzó a surgir en su pecho, mezclado con una curiosidad peligrosa. Quería conocerlo, entenderlo, aunque sabía que ese interés podía ser un arma de doble filo. Durante horas, se produjo un extraño duelo silencioso. Valeria avanzaba un paso y él lo seguía con la mirada. Ella retrocedía un gesto y Mateo mantenía la calma, firme como un roble. La luna ascendió más en el cielo y el frío comenzó a calar los huesos, pero ninguno de los dos cedió. Cada instante estaba cargado de tensión, y a la vez de una comprensión mutua que ninguno podía nombrar. No había palabras de amor todavía, ni gestos de cercanía, pero algo más profundo se estaba gestando, una conexión que se sentía más poderosa que la amenaza de cualquier espada. Finalmente, Valeria se detuvo. Sus ojos reflejaban un brillo que Mateo no había visto nunca, admiración contenida y una chispa de respeto que podía convertirse en peligro si no se manejaba con cuidado. Sabía que ese humano podía desafiarla de maneras que ningún guardia podía, de maneras que podían cambiarlo todo. La reina no estaba acostumbrada a que alguien permaneciera firme frente a ella, y aquella revelación la inquietaba más de lo que quería admitir. Los guardias que observaban desde la distancia comenzaron a murmurarse entre ellos. Nadie había visto jamás una reina tan poderosa y temida mostrar signos de duda. Los rumores del jardín llegarían lejos. El humano que todos consideraban insignificante había logrado algo que nadie antes había logrado: permanecer de pie, desafiante, frente a la reina Valeria Azur. Y en ese momento, mientras la luna iluminaba los senderos y las flores mecían sus pétalos suavemente, los dos se entendieron sin necesidad de palabras. Algo estaba a punto de cambiar, algo que ni la guerra ni la sangre podrían determinar. Solo la fuerza de un vínculo inesperado. Los días posteriores al encuentro en los jardines transcurrieron con una calma engañosa. Valeria regresaba cada tarde, como si buscara comprender algo que la inquietaba desde su primer encuentro con Mateo. Cada paso suyo resonaba sobre los senderos de piedra, cada movimiento de su capa parecía medir la paciencia del hombre que, día tras día, seguía con su labor, sin mostrar miedo ni reverencia. El reino podía temblar a sus pies, pero el jardín permanecía como un santuario silencioso donde las reglas de la guerra y del poder parecían desvanecerse. Mateo continuaba con sus tareas, podando rosas, revisando las raíces de los árboles y limpiando las fuentes. Su mundo era simple y constante, marcado por la paciencia de la tierra y la rutina de quien ha aprendido a sobrevivir sin depender de la fuerza. Valeria lo observaba desde la distancia, sin que él lo notara al principio, notando cada detalle, como sus manos se movían con precisión, como sus ojos no se desviaban incluso cuando ella se acercaba, como su respiración mantenía un ritmo firme y constante. Cada gesto suyo le recordaba a la reina que la verdadera fuerza no siempre se medía en armaduras o espadas. Una tarde, cuando el sol caía en un rojo profundo y los cipreses proyectaban largas sombras sobre el sendero, Valeria se acercó más que nunca. Esta vez no hubo pasos cautelosos ni evaluaciones, simplemente se detuvo frente a Mateo y habló. Su voz, que normalmente inspiraba temor, estaba cargada de curiosidad. Le preguntó sobre su vida, sobre cómo podía permanecer tranquilo en un mundo donde la muerte y la traición eran constantes. Mateo respondió con sencillez, explicando que la tierra enseñaba lecciones que ningún libro de estrategia podía dar: paciencia, resistencia, aceptación del cambio. Cada palabra suya era medida, pero firme, como las raíces de los árboles que cuidaba. Valeria escuchaba en silencio. Su mirada, intensa y penetrante, no dejaba de estudiar cada gesto de aquel humano que se atrevía a mirarla sin titubear. Por primera vez, sintió que alguien podía leerla, que podía ver más allá de la reina que todos conocían y encontrar a la mujer que llevaba siglos escondida tras su armadura de poder y miedo. Aquella comprensión despertó en ella emociones que había enterrado hace mucho: sorpresa, intriga, incluso una chispa de admiración que se mezclaba con algo más profundo, algo que aún no podía nombrar. El tiempo parecía detenerse en aquel pequeño espacio del jardín. Los pájaros se habían escondido, y el murmullo de las fuentes se volvió un susurro lejano.
Valeria dejó escapar un suspiro contenido, y Mateo, sin levantar la vista, continuó con sus labores. Había en él una confianza tranquila, un equilibrio que no podía ser roto por la presencia de una reina guerrera. La combinación de su silencio y su firmeza generaba un efecto inesperado en Valeria. Cada encuentro la dejaba más inquieta, más curiosa y más atenta a lo que aquel hombre podía ofrecer que a cualquier amenaza que pudiera representar. Al caer la noche, Valeria se retiró, pero dejó en el aire una sensación diferente. No había amenaza, no había promesas ni órdenes, solo un interés silencioso y una tensión que parecía crecer con cada día que pasaba. Mateo permaneció de pie, rodeado por el aroma de las flores y el sonido distante del agua, consciente de que algo había cambiado en la reina más poderosa del reino. Ya no era solo su autoridad lo que imponía respeto, ahora había un vínculo, débil pero creciente, que comenzaba a definir cada encuentro, cada mirada, cada palabra silenciosa entre los dos. En el jardín, bajo la luz de la luna, Mateo comprendió que nada volvería a ser igual. La presencia de Valeria había alterado la rutina de la tierra y de su propio corazón. Y aunque aún no existía un gesto de amor abierto, había una conexión que ninguno podía ignorar, un hilo invisible que los unía en silencio, marcando el comienzo de un cambio que ni la guerra ni los guardias podrían detener. La luna estaba alta y blanca sobre los jardines, bañando cada pétalo y hoja con un brillo fantasmal. Valeria caminaba lentamente entre los senderos, con la capa rozando la tierra húmeda. Sus pasos eran silenciosos, casi imperceptibles, pero el aura de poder que emanaba hacía que hasta los cipreses parecieran inclinarse a su paso. Mateo la esperaba junto a la fuente central, inclinado sobre las flores que él mismo había plantado semanas antes. No levantó la vista al principio, conocía el patrón de su llegada y la serenidad que debía mantener. Valeria se detuvo frente a él, y por un instante ambos permanecieron inmóviles, como si el mundo hubiera decidido contener la respiración. Luego, con voz más suave que en encuentros anteriores, Valeria habló de su vida, de su reino, de la historia que había construido con sangre y estrategia. Habló de traiciones, de guerras internas y externas, de la soledad que la rodeaba incluso cuando estaba rodeada de sirvientes y soldados. Mateo la escuchaba en silencio, sus manos limpias de tierra descansando sobre la pala que había dejado a un lado. No ofreció juicio ni consejo inmediato, solo estaba allí, firme, como si su presencia fuera un ancla que le daba fuerza para hablar sin miedo. Al principio, Valeria esperaba desprecio, desdén o incredulidad, pero Mateo respondió con palabras simples, cargadas de calma y claridad. Le habló de la paciencia de la tierra, de cómo incluso los suelos más áridos podían dar frutos si se les cuidaba con constancia, de cómo la vida podía regenerarse incluso tras la destrucción. Sus palabras no eran grandilocuentes, pero tenían un peso inesperado. Cada frase resonaba en Valeria de manera distinta, despertando en ella emociones que había creído dormidas. Por primera vez en siglos, alguien la escuchaba sin miedo ni servilismo, sin pretender manipularla ni usarla para sus propios fines. El aire entre ellos estaba cargado de tensión silenciosa. Valeria bajó la mirada un momento, sorprendida por la honestidad del hombre frente a ella. Nunca había sentido que alguien pudiera desafiarla sin necesidad de armas ni amenazas, simplemente con la firmeza de su presencia y la claridad de su pensamiento. Mateo continuó trabajando entre las flores mientras hablaba de cambios y resiliencia, como si el jardín fuera un reflejo de su vida y de su filosofía, firme, constante, inquebrantable ante cualquier tormenta. La noche avanzaba y el frío se intensificaba, pero la reina no se retiró. Sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y algo más profundo que no podía definir. Había en Mateo una fuerza que iba más allá de lo físico, una capacidad de mantenerse entero frente al miedo y al poder absoluto. Valeria, acostumbrada a controlar cada situación y cada resultado, se dio cuenta de que esa fuerza era algo que no podía dominar con órdenes ni castigos. Debía ganársela, y eso era algo que nunca había experimentado. Finalmente, Valeria dio un paso hacia él, más cercano que antes. Sus ojos, antiguos y penetrantes, buscaban comprender el misterio que aquel jardinero representaba. Mateo levantó la mirada por primera vez, y en ese instante la distancia entre la autoridad de la reina y la simple humanidad del hombre desapareció. No había miedo ni sumisión, solo un reconocimiento mutuo. Ambos sabían que algo importante estaban haciendo en aquel jardín, algo que cambiaría sus vidas y el equilibrio de todo el reino. Cuando Valeria se retiró al final de la noche, lo hizo sin prisa, pero dejando una sensación persistente de expectativa en el aire. Mateo permaneció de pie, rodeado por el aroma de las flores nocturnas y el murmullo lejano del agua, consciente de que la presencia de la reina había alterado no solo la rutina de su jardín, sino también su propio corazón.
y mientras las estrellas brillaban sobre el palacio, ambos comprendieron que nada volvería a ser igual. Algo estaba creciendo entre ellos, silencioso y poderoso, que ni la guerra ni los soldados podrían controlar. El amanecer se filtraba entre las altas torres del palacio, tiñendo de oro los jardines donde Mateo trabajaba desde las primeras luces. La tranquilidad que había reinado en los días anteriores parecía frágil, como si cualquier sombra pudiera romperla. Y esa sombra llegó antes de que él pudiera siquiera percibirla. Los guardias de élite, liderados por los oficiales más temidos del reino, avanzaban con paso firme hacia los senderos, armaduras relucientes que reflejaban la luz del sol y espadas listas para desatar violencia. Sus órdenes eran claras: arrestar al humano que osaba desafiar a la reina. Mateo levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de los soldados. Su corazón latía con fuerza, pero su postura permaneció firme. No retrocedió. No había miedo, solo resolución. Cada guardia se detuvo un momento al percibir la calma del jardinero, una calma que desafiaba siglos de obediencia y disciplina. Era imposible ignorar la determinación que emanaba de aquel hombre sencillo, un humano común que, sin armas ni armadura, parecía invulnerable frente a la amenaza que se cernía sobre él. Valeria llegó sin hacer ruido, como si el viento mismo la llevara hasta el jardín. La reina observó la escena y sintió un frío en el estómago que no había sentido en años. Los guardias de élite se tensaron, esperando su señal para atacar, pero Valeria no dio orden alguna. Su mirada se fijó en Mateo, quien seguía de pie, respirando con calma mientras la distancia entre él y los soldados se acortaba. La tensión era tan palpable que parecía que el aire podía romperse en cualquier momento. Uno de los oficiales dio un paso al frente, espada en mano, listo para cumplir con su deber. Mateo, sin moverse, habló con voz firme y clara, declaró que no huiría y que, si la reina caía, el reino entero perdería su equilibrio. Sus palabras resonaron entre los árboles, llenando el jardín con un peso que hizo vacilar a los soldados. Por primera vez, sintieron que no podían avanzar solo con la fuerza. Había algo en aquel hombre que exigía respeto, algo que los desafiaba más que cualquier amenaza física. Valeria sintió un choque de emociones. Admiración y preocupación se mezclaban en su pecho. Sabía que cualquier decisión que tomara en ese momento tendría consecuencias irreversibles. Su poder no era absoluto frente a la convicción de Mateo. Los guardias, confundidos y temerosos, dudaron, intercambiando miradas. Nadie había presenciado una situación semejante, un humano que se mantenía firme frente a la autoridad de la reina y la disciplina de los guardias de élite. Entonces Valeria dio un paso hacia adelante, su presencia suficiente para detener cualquier movimiento hostil. Sus ojos buscaban transmitir algo que no se podía expresar con palabras: advertencia y, al mismo tiempo, reconocimiento. Mateo la miró de frente, sin apartar la mirada, y la tensión entre ambos se volvió casi tangible. El mundo exterior desapareció, no había ejército, no había palacio, no había órdenes ni traiciones. Solo existían ellos dos, en medio de un jardín que se convirtió en el epicentro de un conflicto silencioso, donde la fuerza no se medía con espadas sino con firmeza de carácter. Los guardias de élite comenzaron a retroceder, confundidos y temerosos, incapaces de romper la barrera invisible que Mateo había impuesto con su simple presencia. Valeria, por primera vez, sintió que no podía controlar todo. Debía confiar en la fuerza de aquel hombre, en su capacidad de sostenerse sin rendirse, y eso la perturbó más de lo que quería admitir. La tensión se mantuvo hasta que, finalmente, la reina hizo un gesto leve y los soldados, resignados, retrocedieron, dejando a Mateo y a Valeria solos en el jardín. La reina caminó hacia él y, sin pronunciar palabra, se detuvo a su lado. Los dos permanecieron allí, sintiendo el peso del silencio y la certeza de que algo había cambiado irrevocablemente. Mateo entendió que no era solo la fuerza de los guardias lo que había detenido, era la decisión de Valeria de permitir que su humanidad se enfrentara a la suya, sin destruirla ni doblegarla. Y en ese instante, ambos comprendieron que el vínculo entre ellos se había consolidado, la lucha aún no comenzaba, pero el juego había cambiado, y ninguno de los dos podría volver atrás. El cielo estaba teñido de un gris metálico cuando los guardias de élite regresaron, esta vez con determinación renovada y furia contenida. Mateo los observaba desde la entrada del jardín, sus manos temblando apenas, no por miedo, sino por la tensión acumulada. Cada uno de los soldados avanzaba con la precisión de años de entrenamiento, confiados en que la fuerza sería suficiente para someter al humano que se había atrevido a desafiar a la reina. Pero Mateo no estaba solo. La figura de Valeria apareció detrás de él, imponente, silenciosa, como un fantasma que anuncia la tormenta. Los guardias se detuvieron al verla.
Sus armaduras relucieron con la luz gris del amanecer, pero ni un solo movimiento de ataque se atrevieron a realizar. Valeria caminó entre ellos, sus pasos resonando como martillos sobre el mármol invisible de la tensión. Sus ojos ardían con un fuego que no se había encendido en siglos, un fuego que nadie podía ignorar. Cada movimiento de su capa, cada giro de su espada parecía desafiar las leyes mismas de la guerra. Ella no atacaba todavía, pero su sola presencia era suficiente para hacer que los soldados dudaran, confundidos y temerosos. Mateo dio un paso al frente, sintiendo como la adrenalina recorría su cuerpo. No tenía armadura ni entrenamiento militar, pero su determinación era inquebrantable. Los guardias lo rodearon lentamente, intentando intimidarlo con sus armas y su número. Entonces Valeria alzó la voz, clara y firme, ordenando que se detuvieran. La autoridad en su tono era absoluta y mortal al mismo tiempo. Los soldados vacilaron, intercambiando miradas, incapaces de decidir si obedecer o atacar. Sabían que su reina no era solo una figura ceremonial, sino una guerrera letal cuya palabra podía decidir su destino en un instante. En ese momento, un primer golpe estalló. Uno de los oficiales intentó acercarse a Mateo con rapidez, pero Valeria reaccionó antes de que pudiera tocarlo. Su espada se movió con precisión perfecta, un destello metálico que cortó la distancia y derribó al atacante sin esfuerzo visible. Mateo se mantuvo firme, observando, y comprendió que la lucha ya no era solo por su vida, ahora era por la supervivencia de ambos, por el equilibrio de aquel jardín que se había convertido en campo de batalla. Los soldados avanzaron en conjunto, y Valeria comenzó a luchar con una destreza que parecía imposible para un ser humano. Cada movimiento era calculado, cada golpe preciso y mortal. Mateo, a su lado, esquivaba y buscaba refugio entre los árboles y arbustos, aprendiendo a moverse en coordinación con ella. No había palabras, solo un entendimiento silencioso. Ellos se protegían mutuamente, compartiendo el mismo ritmo, la misma respiración, la misma determinación de no ceder. El combate se volvió caótico y brutal. La espada de Valeria brillaba bajo la luz gris, cortando cualquier amenaza que se acercara demasiado. Mateo, aunque sin armas, actuaba con ingenio, usando su conocimiento del terreno y los jardines para crear obstáculos, distraer a los atacantes y proteger a Valeria. Los guardias, entrenados para enfrentar ejércitos, comenzaron a caer uno tras otro, sorprendidos por la coordinación inesperada entre la reina y el jardinero. Nadie había presenciado tal sincronía, nadie había esperado que un humano común pudiera sostenerse junto a la reina más temida del reino. Finalmente, tras horas que parecieron eternas, el silencio volvió a caer sobre los jardines. Los guardias de élite habían sido derrotados o habían huido, y el aire estaba cargado con el olor de polvo, tierra y sudor. Valeria bajó la espada lentamente, respirando con fuerza, mientras su mirada se encontraba con la de Mateo. Ninguno habló de inmediato, no era necesario. La comprensión y el respeto mutuo llenaban el espacio entre ellos, más poderosos que cualquier palabra. Mateo dio un paso hacia ella, aún temblando por la tensión del combate, y Valeria hizo lo mismo. Sus manos se rozaron ligeramente, un contacto breve, pero suficiente para sellar algo que ninguno de los dos podía negar. Juntos eran imparables, y esa conexión iba más allá de la fuerza física o de la estrategia. En ese instante, el jardín dejó de ser solo un lugar de trabajo y se convirtió en un testigo silencioso de un vínculo que ni la guerra ni la traición podrían destruir. El sol comenzaba a romper las nubes grises, iluminando los senderos con rayos cálidos y dorados. La batalla había terminado, pero ambos sabían que esto era solo el comienzo. Los desafíos mayores aún estaban por venir, y su fuerza juntos sería puesta a prueba de maneras que aún no podían imaginar. Mientras los ecos de los guardias de élite se desvanecían en la distancia, Valeria y Mateo permanecieron en el centro del jardín, respirando y comprendiendo que nada volvería a ser igual. El palacio estaba sumido en un silencio inquietante. Las torres reflejaban la luz de un sol que luchaba por abrirse paso entre nubes pesadas, mientras los ecos de la última batalla aún resonaban en los pasillos vacíos. Valeria avanzaba con pasos decididos, su espada descansando al costado, pero lista para ser usada en cualquier instante. Mateo la seguía, atento a cada movimiento, cada sombra, cada sonido que indicara peligro. Habían sobrevivido a la primera embestida de los guardias de élite, pero ambos sabían que eso era solo el inicio. Los pasillos del palacio parecían más estrechos, más hostiles que nunca. La presencia de Valeria, imponente y amenazante, hacía que los soldados que quedaban escondidos en las sombras dudaran en actuar. Mateo, a su lado, se movía con cautela, usando su ingenio y conocimiento de los jardines y patios interiores para anticipar los movimientos de los enemigos.
Aunque no tenía entrenamiento militar, su mente y su determinación eran armas igual de letales que la espada de la reina. De repente, un grupo de oficiales avanzó desde un corredor lateral, intentando sorprenderlos. Valeria reaccionó con velocidad y precisión letal. Sus movimientos eran una combinación de fuerza y gracia que parecía imposible para un ser humano. Cada golpe que daba derribaba barreras, cada giro de su espada obligaba a los atacantes a retroceder. Mateo, en medio de la confusión, encontró una palanca caída en el suelo y la utilizó para bloquear la entrada de otros soldados, demostrando que incluso sin armas podía crear obstáculos efectivos. El combate se intensificó a medida que avanzaban por el palacio. Las paredes se convirtieron en testigos del choque de voluntades, y el eco del metal al chocar con metal retumbaba en los corredores. Valeria, sin perder la compostura, movía su espada con precisión, mientras Mateo, siguiendo su ritmo, encontraba caminos alternativos y protegía su flanco. La sincronía entre ambos era sorprendente, como si cada uno anticipara los movimientos del otro, conectados por un entendimiento silencioso que había nacido en los jardines y que ahora se demostraba en medio del peligro. Durante un momento, uno de los oficiales logró acercarse a Mateo con intención de herirlo. Valeria, sin apartar la mirada de los enemigos que la rodeaban, reaccionó instintivamente. Un golpe certero de su espada interceptó al atacante, derribándolo sin esfuerzo. Mateo, asimilando lo ocurrido, comprendió que la reina luchaba no solo por sí misma, sino también por él. Esa certeza fortaleció su determinación, y juntos continuaron avanzando, enfrentando cada amenaza con inteligencia y fuerza. A medida que se acercaban al gran salón, el corazón de Mateo latía con fuerza. Sabía que allí se encontraba el centro de la resistencia de los guardias de élite, y que la confrontación final estaba por llegar. Valeria permanecía a su lado, respirando con control, lista para cualquier ataque. La conexión entre ellos se había vuelto más profunda, un vínculo que no necesitaba palabras para manifestarse. Cada mirada, cada gesto, cada decisión compartida demostraba que eran un equipo inquebrantable. Finalmente, llegaron al gran salón. La puerta estaba custodiada por los oficiales más letales del reino. Sin previo aviso, uno de ellos avanzó hacia Mateo, pero Valeria lo interceptó con un movimiento rápido, desarmándolo y derribándolo al suelo. Otro oficial intentó rodearlos, pero Mateo, usando su conocimiento del terreno y la disposición de los muebles y columnas, logró obstaculizar su avance. Valeria aprovechó la apertura y, con precisión quirúrgica, desarmó a los enemigos restantes, obligándolos a rendirse o escapar. Cuando la última amenaza se desvaneció en los corredores del palacio, Valeria y Mateo permanecieron en el gran salón, respirando con fuerza, cubiertos de polvo y sudor. Sus miradas se encontraron, y sin palabras, ambos comprendieron la magnitud de lo que acababan de enfrentar. No había celebración ni alivio inmediato, solo un respeto profundo y un reconocimiento silencioso de que, juntos, eran invencibles. La conexión que había nacido en los jardines se había fortalecido en medio del caos, y ambos sabían que nada volvería a ser igual. Mientras el sol comenzaba a filtrarse por los ventanales del gran salón, bañando el lugar con luz cálida, Valeria dejó descansar su espada y se acercó a Mateo. Sus manos se rozaron ligeramente, un gesto mínimo, pero suficiente para sellar la certeza de que el vínculo que los unía era más fuerte que cualquier peligro que pudieran enfrentar. El palacio estaba silencioso, pero en ese silencio resonaba la promesa de que, pase lo que pase, lucharían juntos, con fuerza y determinación, contra cualquier enemigo que se interpusiera en su camino. El amanecer llegó con una calma inesperada. La luz dorada se filtraba a través de los ventanales del gran salón, iluminando los restos de la última batalla, armaduras dañadas, espadas caídas y el eco de pasos que ya no existían. Valeria y Mateo permanecían juntos en el centro del salón, respirando con fuerza, sintiendo el peso de todo lo que habían enfrentado. Habían sobrevivido a la furia de los guardias de élite, y la quietud que ahora reinaba parecía un premio casi milagroso. Valeria bajó la espada lentamente y la apoyó en el suelo. Sus ojos, que habían visto siglos de guerra y traición, brillaban con un fuego diferente, uno de alivio y algo más profundo, algo que había crecido durante los días de tensión, de miedo y de combate compartido. Mateo, con las manos todavía manchadas de tierra y polvo, se acercó a ella. Ninguno habló de inmediato, no era necesario. La conexión que habían construido en los jardines, fortalecida en medio de la lucha, hablaba por sí sola. Finalmente, Valeria extendió la mano, y Mateo la tomó con firmeza. Sus dedos se entrelazaron como si nunca pudieran soltarse. Por primera vez, la reina y el jardinero humano no eran solo aliados, eran compañeros, iguales en respeto, fuerza y confianza.
El silencio del salón se llenó de una paz que había sido desconocida durante siglos. Caminaron juntos hacia los jardines, ahora iluminados por el sol de la mañana. Las flores parecían más brillantes, como si celebraran el fin de la violencia y el comienzo de algo nuevo. Mateo respiró profundamente el aire fresco, sintiendo la calma que había sido negada durante tanto tiempo. Valeria se detuvo a su lado, observando cómo la vida florecía a su alrededor. La guerra podía haber devastado muros y caminos, pero la esencia del jardín permanecía intacta, un reflejo de la fortaleza que ambos habían compartido. Durante días, Valeria y Mateo reconstruyeron lo que había sido dañado. No solo el palacio, sino también la relación entre los habitantes y la reina. Los guardias de élite, testigos de la fuerza de ambos, comenzaron a respetarlos de manera diferente, reconociendo que la verdadera autoridad no dependía solo del poder, sino de la determinación y el carácter. Mateo continuó cuidando de los jardines, ahora acompañado por Valeria, que aprendió a apreciar la paciencia y el amor por la tierra que él enseñaba con tanta naturalidad. Con el tiempo, los rumores del reino cambiaron. Ya no se hablaba solo de la reina temida, sino de la mujer que había encontrado en un simple jardinero un compañero digno de su fuerza y de su corazón. La relación entre Valeria y Mateo se fortaleció cada día, no por necesidad ni por miedo, sino por una elección mutua basada en respeto, confianza y amor. Una tarde, mientras caminaban entre los rosales florecidos, Mateo tomó la mano de Valeria y la miró a los ojos. Sin palabras, ambos entendieron que nada ni nadie podría separarlos. Habían enfrentado juntas la muerte y la traición, y habían salido victoriosos no solo por la fuerza de sus armas, sino por la fuerza de su vínculo. El reino entero parecía respirar al unísono con ellos, y por primera vez en mucho tiempo, la paz era tangible, llena de promesas y posibilidades. Valeria sonrió, una sonrisa que no necesitaba ocultar poder ni autoridad, solo reflejaba felicidad. Mateo correspondió con la misma sinceridad, y juntos caminaron hasta el corazón del jardín, donde las flores crecían más brillantes que nunca. Allí, bajo la luz cálida del sol y rodeados por la vida que habían protegido y reconstruido, Valeria y Mateo comprendieron que la lucha había terminado. La guerra había dejado cicatrices, pero también había creado un lazo inquebrantable. El reino estaba a salvo, los enemigos derrotados o neutralizados, y la reina había encontrado algo que ni el poder ni la historia podían otorgar, un compañero, un aliado y un amor verdadero. En el jardín que había sido testigo de la primera resistencia de Mateo, ambos se detuvieron, tomados de la mano, y respiraron profundamente, conscientes de que juntos podrían enfrentar cualquier desafío futuro. La vida continuó, pero ahora con esperanza y alegría. Los jardines florecieron como nunca antes, reflejando la paz y el amor que ahora reinaban en el corazón de la reina y su jardinero. Y mientras el sol descendía suavemente, bañando todo en luz dorada, Valeria y Mateo supieron que habían encontrado no solo la victoria sobre sus enemigos, sino la felicidad que siempre habían buscado. Por fin, todo estaba en su lugar.